nuestro misionero también, y que no podemos juntarlos a los dos. Quisiéramos que vengan, porque tenemos el privilegio de que los dos misioneros que hemos enviado, Rubén Saluciano el primero y el segundo que hemos enviado, Leandro Álvarez, están aquí en Argentina, Leandro con su esposa. Pero los dos han venido ya a ministrar aquí, pero no han podido encontrarse porque cada uno va por distintas congregaciones predicando la palabra de Dios. No sé si ya estamos grabando en estos momentos. Ya está, muy bien, muy bien. Les invito a que busquemos en 1 Timoteo. Antes de comenzar a leer 1 Timoteo capítulo 1, valga una pequeña introducción. Antes habíamos meditado 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, que son los primeros escritos que hizo el apóstol Pablo. Y cuando Pablo fue a predicar en Tesalónica, estuvo muy poquito tiempo porque lo echaron de la ciudad, se tuvo que ir. No fue bien recibido, pero él alcanzó a ganar a personas para Cristo. Y se formó una pequeña congregación. Y la preocupación del apóstol Pablo era, ahora que estoy lejos, después de tantos meses, ¿qué habrá pasado? ¿Estará esa congregación o se habrá disuelto? Porque tan poco tiempo pude ministrarles. Pero ¿saben lo que sucedió? Que ellos tenían la palabra de Dios. Y ellos estaban. Él mandó a Timoteo para que vaya a ver. Tenía una carga en su corazón y cuando Timoteo fue a ver a Tesalónica, vio cómo los cristianos se reunían, cantaban, alababan al Señor, y no solamente que estaban encerrados en 4 paredes, porque ellos los de Tesalónica no tenían un salón como nosotros tenemos para predicar. No estaba permitido, no se podía comprar y decir vamos a edificar. No, no les permitían. Entonces se reunían en las casas, en grupitos, un grupito acá, otro allá, otro allá, otro allá. Y todo eso era la iglesia en Tesalónica. No como nosotros que estábamos divididos en distintas iglesias locales, era la iglesia, como decir, todas las iglesias evangélicas de acá, de Sarandí, la iglesia en Sarandí. Entonces, no solamente ellos seguían reuniéndose y alabando al Señor y adorándole y aprendiendo más y más del Señor, sino que iban por todas partes predicando la palabra de Dios de tal manera que ya habían llenado toda la región de ellos con el Evangelio de Cristo. Hasta llegó a decir el apóstol Pablo, yo ya no tengo más nada que decir, que predicar, porque ya ustedes ya han cubierto todo, ¿eh? Es como que vos vas a repartir folletos, tratados, ¿no? Casa por casa, te dicen, no, acá ya pasaron, y tiene el mismo sello de ustedes, no, ya está. Uno dice, bueno, me equivoqué, ¿no? Estoy repartiendo donde ya otros habían repartido. Bueno, así, estaba tan contento el apóstol Pablo por eso. Y los cristianos mucho conocimiento no tenían. Cuando ellos supieron que van a estar en la gloria, que el Señor va a venir a arrebatar a su iglesia, dijeron, pero qué hermoso, pero dijeron, qué pena por todos los que murieron, nuestros familiares, que habían confiado en Jesús como su Salvador personal y que murieron. Claro, están muertos, ¿qué va a ser? Qué lindo hubiera sido que ellos también hubieran estado en el cielo como nosotros. Y entonces el apóstol Pablo les escribe, no, hermanos, no. Todos los familiares de ustedes, de la gente conocida que recibieron a Jesucristo, cuando Jesús venga a arrebatar a la iglesia, primero van a resucitar todos los muertos que confiaron en Jesucristo. Van a ser revestidos de un nuevo cuerpo. Y ustedes que están en vida van a ser transformados y todos juntos van a ir hasta las nubes a recibir al Señor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y después enseguida, a poco tiempo, tuvo que volver a escribir otra carta porque los de Tesalónica estaban con las dudas, decían, pero con las pruebas que estamos pasando, las tribulaciones, entonces ya
vino el día del Señor, o sea, el tiempo de los juicios, y ya se vino la gran tribulación. No, no, le dice el apóstol Pablo, todavía de eso falta muchísimo. Tienen que darse tantas y tales señales que van a suceder. Pero antes la iglesia va a ser arrebatada. Así que ustedes no se preocupen por todo eso. Al contrario, es necesario que tengamos que sufrir por tribulaciones, por grandes problemas. Esto no es nada. Cuando venga realmente la gran tribulación, ya va a ver el mundo lo que es todo esto. Bueno, así que la preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia permaneciera, allá en Tesalónica estoy hablando, y también que las dudas que ellos tenían fueran solucionadas, digamos, ¿no? Que ellos ya no estén satisfechos con las respuestas que les daba el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también predicó en Éfeso. ¿Se acuerdan la iglesia de Éfeso? La iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo les predicó la palabra de Dios y había una gran resistencia, porque allí había una diosa, que todavía quedan restos del templo de la diosa Diana. Y había gran fervor por este ídolo. Grandes Diana de los Efesios, decían, ¿no? Y también, no solamente había religiosidad, había un negocio detrás de todo eso. Porque estaban los que construían las estatuillas de la diosa Diana, que se han encontrado, los arqueólogos han encontrado la diosa Diana, hacía una estatuita, y se vendía. Era un gran negocio. Vino el apóstol Pablo y revolucionó todo, y mucha gente se empezó a convertir a Cristo, y claro, no van a adorar más a la diosa Diana, que es una diosa falsa, que no existe, y al mismo tiempo no van a comprar más estatuillas, así que todo un problema muy grande. El problema del apóstol Pablo, también tuvo que irse el apóstol Pablo allá de Éfeso, porque si no lo mataban. La gran preocupación del apóstol Pablo no era que la iglesia no permaneciera. El gran problema del apóstol Pablo no era las dudas que podían llegar a tener los hermanos de la iglesia en Éfeso, que ya, les vuelvo a repetir, se reunían en las casas. Como máximo se podían reunir unas 40 personas, porque los cristianos que tenían dinero, la mayoría no tenían muy poco dinero, los que tenían dinero tenían en sus casas un patio interior grande, como acá nosotros tenemos así, todo este espacio, bueno. Y ahí entonces se reunían. Pero los demás hermanos que tenían sus casas pequeñas podían reunir a 10 personas, 15, 20. Así que entre 40, 50, 60 personas podían llegar a tener. La gran preocupación del apóstol Pablo era, con respecto a la iglesia en Éfeso, un problema, una preocupación distinta a la que tenía con la iglesia en Tesalónica, y era que, dado que había tanta idolatría en Éfeso, que ellos fueran influenciados por falsas doctrinas. Ahí estaba el problema, falsas doctrinas. Y si uno no está muy firme en la palabra de Dios, si uno no la conoce bien, la palabra de Dios, enseguida te pueden, como decimos en Argentina, enroscar la víbora. Porque la falsa doctrina no viene con un cartel que dice, ojo, yo soy una falsa doctrina, ¿quieren aceptarlo o no? ¿Quién la va a aceptar? Te viene de una manera sutil, te viene gloria a Dios, aleluya, hermanos, hermanas, porque la palabra de Dios dice. Y uno se traga todo eso. ¿Vieron cuando uno tiene que tomar una pastilla que es fea? ¿Qué hacen los laboratorios? Te la envuelven con un caramelito para que te sea más fácil de tragar. Si la llegás a morder, a masticar, a veces me pasa a mí que no puedo tragar una pastilla. Y la mastico y por favor, empiezo a toser porque es terrible esa pastilla. Bueno, entonces hay una sutileza en lo que es la falsa doctrina, que es parecido, casi
casi igual, pero la base es completamente tinieblas, no es la luz del Evangelio verdadera. Entonces, Pablo ahora escribe una de sus últimas cartas. Yo les hablé de primera y segunda Tesalonicenses, las primeras cartas que escribió Pablo. Y ahora les estoy hablando de las últimas cartas. Primera Timoteo y segunda Timoteo. Entonces, miren cómo Pablo le escribe a ese Timoteo que fue a ver Tesalónica y que luego el apóstol Pablo le dijo, por favor, fuiste a ver Tesalónica, todo bien, gloria a Dios. Ahora, por favor, te pido que vayas a la iglesia en Éfeso, donde se reúnen también en las casas, y te fijes a ver qué está pasando, si no tiene alguna influencia mala de falsa doctrina. Entonces vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Dice así 1 Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, esta es la presentación, el currículum del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y por mandato del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Fíjense en ustedes, él era apóstol porque Dios lo había mandado, porque el Señor Jesucristo lo había puesto como apóstol. Ustedes van a ver que en la actualidad hay algunos que se llaman apóstoles, el apóstol tal, el apóstol tal. Ellos mismos se autonombran muchas veces apóstol. Y otro apóstol que también se autonombró apóstol, nombra a otro apóstol. Pero salvo que uno interprete que apóstol significa enviado y que enviado vendría a ser un misionero, como el hermano Leandro, la otra interpretación, la cual las congregaciones piensan, dice, es un apóstol, o sea, está por encima de todos los pastores, ¿no? Y entre medio están los profetas. Y el profeta le dice al pastor, pastor, no tenés que pastorear más acá porque el Señor me reveló que te tenés que ir allá. Y abandona toda esa iglesia, como en un libro un hermano escribió, dice, yo estaba pastoreando una congregación, iba muy bien, y de arriba me mandaron la orden que deje esa congregación y que me venga acá para Buenos Aires. Dice, yo no sé qué habrá pasado con esa congregación. Qué pena, porque tenemos que ser responsables, ¿no es cierto? Entonces no podemos andar con los vaivenes de los profetas que creen que Dios les reveló tal o cual cosa. Aquí tenemos todo revelado. Y a lo último, para que no queden dudas, dice, ojo con agregar cosas a lo que ya está revelado. Tengo que decirles algo con mucha tristeza, y es que ustedes saben que las sociedades bíblicas unidas son las que imprimen estas Biblias, mandan a imprimir estas Biblias, las traducen, mandan a imprimir, las distribuyen. Yo vi las fotos. Una congregación herética, o sea, herejes, que por ejemplo el pastor, la máxima autoridad allí, si reclama una señorita para satisfacer sus necesidades, se la tienen que dar. O sea, está en una herejía, pero total. Han tenido incluso problemas con la justicia, pero hay tantísimo dinero, tanto dinero que muchas veces se salvan de los juicios, ¿no? Por inmoralidades y demás. Ellos pusieron muchísimo dinero para pedirle a la Sociedad Bíblica Unida que le agregue a esta Biblia, la misma del 60, pero que le agregue las epístolas del apóstol de su congregación. Yo tengo las fotos. Eso es algo terrible. ¿No dice acá la palabra de Dios? Ojo, no se puede agregar, tampoco quitar, ¿no? Dice,
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero saben, editar esas Biblias representan millones de dólares. Y no son Biblias así nomás. Son Biblias así de cuero, re finas. Yo, miren, hermano, no lo podía creer. Me daba ganas de ir a Miami, a donde está la central, y decirles en la cara, ¿cómo ustedes hacen esto? Terrible. Así que ahora ustedes entienden la preocupación del apóstol Pablo. Tenía razón. A veces uno dice, no, nosotros ya conocemos la palabra, a nosotros nunca nos va a pasar esto. Ustedes saben, en estos 40 años, cuántas veces tuvimos problemas de falsas doctrinas que se querían introducir acá y se te pegan como el pulpo cuando te agarra, viste, con sus brazos y no te suelta. Es muy difícil, muy difícil salir de todo eso. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, le escribo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo estaba seguro de que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Muchos pueden decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Mirá cómo sé las canciones. No hay Dios tan grande como tú. ¿Querés que ore? Pues mirá, yo sé orar. ¿Querés que te cuente el relato de la historia de Zaqueo, que se subió a un árbol para ver a Jesús? Saben todo y entienden todo, pero no son hijos de Dios porque nunca se humillaron en la presencia de Dios, reconociéndose pecadores y arrepintiéndose de sus pecados. Tienen un conocimiento mental, teórico, intelectual, pero Jesucristo no es el dueño de sus vidas, no es su salvador personal. Así que si alguno está aquí y no tiene esa seguridad de su salvación, que hoy resuelva qué va a hacer con Jesucristo. Si lo va a dejar entrar en su vida para que Él sea el Señor, el dueño de su vida, para que Él se sienta en el trono de tu corazón, o qué vas a hacer. Entonces, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Dice gracia, misericordia, paz. Paz cuando uno está perdonado y tiene paz con Dios. Qué bueno, que todas mis deudas han sido solucionadas. ¿Vieron cuando te llega el resumen de la tarjeta de crédito? Mamita, qué preocupación. ¿Y ahora cómo hago para pagarlo? ¿Comprar era tan fácil? ¿Te puedo pagar con este plastiquito? Sí, cómo no, te dice el vendedor. Sí, cómo no. Después que se arregle el hombre. Una vez nos fuimos de vacaciones, mi esposa y yo, y cuando regresamos, alguien, claro, ella no se dio cuenta, se le cayó la tarjeta de crédito, no sé qué pasó, alguien fue y hizo un montón de compras. Pero hace, ¿cuánto? Como antes de que naciera mi hija, hace 30 años atrás, más o menos, habían gastado 24.000 pesos. ¿Qué hacemos? Porque uno tiene que denunciar enseguida, pero yo fui al banco y ellos miraron, observaron, vieron que los papelitos, antes había que firmar unos papelitos para comprar algo, con original y copia. La firma no era la de Susi. Y después ellos dijeron, no se preocupen, nosotros eso lo paga todo el seguro. Y después todavía seguían apareciendo más compras. Y yo sé en qué negocio compraba, pero yo dije, ahí en Belgrano y Pico, donde dobla el colectivo 10. Avenida Belgrano dobla por Pico. No existe más. Pero yo digo, si yo me bajo, me pongo nervioso, doy un mal testimonio, igual ya lo está pagando el seguro, así que me quedo tranquilo en el molde, no digo más nada. Imagínense, hermanas y hermanos,
Dios ha extendido su gracia, su misericordia y su paz. Y cuando no podíamos pagar la tarjeta de crédito de nuestra vida, de nuestra alma, el Señor Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y nos pagó toda la deuda. Y nosotros aceptamos a Jesús, entonces el Señor puso un cartel: cancelada tu deuda, ya no debes más nada. ¡Qué paz! Ahora puedo dormir tranquilo, antes no podía dormir tranquilo. Ahora estoy... Si una persona es verdaderamente salva es porque en algún momento de su vida se ha sentido perdido, se ha sentido condenado. Si uno no se ha sentido perdido ni condenado, hay que dudar si realmente esa persona es salva, porque ¿para qué vas a pedirle a Jesús que te salve si vos no te sentís perdido? ¿Para qué? ¿Para qué le querés pedir que te perdone si vos no te sentís pecador? Te sentís imperfecto. Señor, tú sabes que tenemos equivocaciones, errores y defectos, pero nunca quieren reconocer. Tú sabes, Señor, que tengo pecado. Eso no nos gusta. Bueno, el Señor nos trajo paz y nos trajo gracia y misericordia. Muchas veces lo hemos dicho, a ver si lo podemos volver a repetir. ¿Qué es la diferencia entre gracia y misericordia? Bueno, misericordia significa que por la misericordia de Dios, Dios no te da lo que te mereces. ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos por ser pecadores? El infierno, la condenación eterna. Eso es misericordia. Ve nuestra miseria y su corazón se mueve en amor por nosotros. Misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos. ¿Y qué es gracia? Gracia no es chiste, no. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Él nos da vida, paz, amor, bendición, seguridad, vida eterna, herencia en el cielo. Oh, algo maravilloso, una familia de Dios. Eso es gracia, que nos da algo inmerecido. Por eso, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué, quiere decir, de la misma forma como te lo rogué antes, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Se acuerdan que hablamos de Éfeso? Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, que no enseñen de otra manera, ni presten atención a fábulas, o sea, a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas, discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, así como te lo pedí antes, como te lo rogué antes, ahora te lo encargo otra vez para que cuides la iglesia en Éfeso, ¿no? Pero miren qué interesante es lo que dice, que la edificación de Dios es por fe. No es que yo voy a creer en la Biblia cuando los arqueólogos detecten que Belén, la ciudad de Belén existió, cuando detecten que el templo de Salomón existió, cuando encuentren algunos restos, y es cierto, se están encontrando cosas extraordinarias, pero eso no es edificarse por la fe. Viene bien saberlo, lógico, pero la edificación es por fe. Si uno razona con la mente, de pronto te parece que vas a encontrar una contradicción de lo que dice acá con lo que dice por acá, por ejemplo, ¿no? Como el apóstol Pablo hablaba que la salvación es por la fe. Y Santiago decía, ¡epa! Son importantísimas las obras. Si vos decís que tenés fe y no tenés obras, entonces todo falso, ¿no? Entonces, no es contradicción, son cosas, dos enseñanzas complementarias una con la otra. Pero nosotros nos edificamos por la fe. Acepto todo lo que dice la palabra de Dios, aunque haya cosas que no las entiendo. ¿No te pasó en la escuela, no te pasó en el secundario, no te pasó en la universidad, que vos estabas estudiando algunas materias y vieron que a veces son muchas materias para estudiar? Y alguna cosa vos no la entendiste bien, pero
Más sí, yo me la aprendo aunque sea de memoria. Y doy el examen y lo doy bien. Porque todo no podemos llegar a entender todo. Después cuando uno va ejerciendo su profesión, ahí va entendiendo más. Claro, ahora lo veo en la práctica. Para esto me servía. Esas fórmulas tan raras, matemáticas. ¿Para qué quiero saber tantas fórmulas matemáticas, no? Ahora sí, me viene muy bien, ahora que soy ingeniero, ahora que soy arquitecto, me viene muy bien. Bueno, nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios por la fe y no buscarle, darle vueltas. Ahora te están diciendo que Moisés no escribió los libros de Moisés, que lo escribieron otras personas muchos años después, ¿no? Pues la Biblia dice que fue Moisés el que escribió. Dice el Señor Jesús que Moisés escribió el Pentateuco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ponernos al lado de los cristianos modernistas, liberales, que desconfían de la palabra de Dios, o creer lo que dice Dios en su palabra? Bueno, yo creo lo que dice Dios en su santa palabra. Decía un cristiano, bueno, la Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Es una expresión así teológica, como una metodología de trabajo, decía él. O sea, que Dios dice que hizo al hombre del polvo de la tierra, pero no lo hizo al polvo de la tierra. Me decía un pastor, bueno, lo que pasa que Adán y Eva en realidad provienen del mono. O sea, que antes éramos monos. Y claro, después Dios nos insufló su aliento de vida y bueno, nos fuimos evolucionando y ahora, en vez de tener tantos pelos por todos lados, tenemos menos, entonces. Ay, hermanos, cuando Dios dice que lo hizo del polvo de la tierra, así es, y tenemos que creer por la fe, así nos edificamos. La fe lo que hace es quitar un montón de obstáculos mentales e intelectuales y avanza, avanza, avanza. Eso es lo hermoso. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, de lo que yo te estoy diciendo, de que mandases a otros, a algunos que no enseñen diferente doctrina. El propósito de este mandamiento no es un capricho mío, no. El propósito de este mandamiento es el amor. Nosotros servimos a Dios por amor. Y el amor en una pareja, en un noviazgo y en un matrimonio tiene que ser un amor puro. Uno no puede decir, ay, Margarita, te amo, también como la amo a Silvia, la amo a Julia, la amo... No, el amor tiene que ser puro, a una sola persona. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio. O sea, para que haya un amor genuino, el corazón tiene que estar limpio con la sangre de Cristo. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Tengo buena conciencia que yo profeso el cristianismo y lo estoy viviendo. Y de fe no fingida. ¿Cuántos han venido? Miren, desde que yo era chico con mi hermana, ¿cuánta gente vino haciéndose pasar por cristianos y diciendo, hermano, hermana, sí, esto, yo, lo otro, yo era pastor allá, no sé dónde, siempre bien lejos para que uno no pueda verificarlo? Dicen, pastor, ¿de dónde está tu congregación? Bueno, quedó allá en Canadá. Anda a viajar a Canadá para verificarlo, muy difícil, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos. ¿Saben lo que es desviarse, no? Desviarse es que no necesitas que vos vas caminando por acá y de golpe te vas para el otro lado. Desviarse puede ser que vos vas por acá y un poquitito empezás a torcer de a poquito, total. Un poquito, ¿qué le hace un poquito, no? Desviarse. Sí, pero cuando continúa el camino cada vez te alejas más y más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos.
de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. O sea, como diríamos en Argentina, hablaban pavadas. No hablaban cosas que son de la palabra de Dios. Queriendo ser doctores de la ley, o sea, maestros de la palabra de Dios, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ahora había una mujer que se hacía pasar por pastora y tomaba una palabra de la Biblia, le daba las vueltas que esto que lo otro y decía que, se lo voy a decir con otras palabras, de los pechos de Dios, como que Dios tenía pechos como una mujer. Ella decía la otra palabra, no lo voy a decir en público. Vana palabrería, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Saben cuál es el problema del ignorante? Que el ignorante cree que sabe, pero no sabe. Y el otro problema del ignorante es que no sabe, tan ignorante es que no sabe que no sabe. Qué terrible que es eso, ¿no? Pero sabemos, dice el versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Nosotros no tenemos temor a la ley si nosotros cumplimos con la ley. Hay personas que ven a un policía y ya salen corriendo. ¿Por qué salen corriendo? Si yo veo a un policía, ¿por qué voy a salir corriendo? No tengo nada que esconder de él. Ahí está. Si uno usa la ley legítimamente, es buena. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, o sea, que no tienen temor de Dios, y pecadores, para los irreverentes. ¿Saben lo que quiere decir irreverente? Que uno no tiene reverencia, respeto. ¿Cuántas veces estamos en la casa de oración? Dios dijo de que el lugar donde se reúnan los creyentes es la casa de oración. Tenemos que ser reverentes. Yo he visto en videos, gracias a Dios acá en esta iglesia nunca, mujeres que se ponen a danzar y se les ve casi todo. No hay reverencia. Y los varones también. ¿Ustedes recuerdan lo que es el trencito? El trencito, que se juega al trencito. Entre todas las personas se ponen una... Entonces hicieron poner a todas las mujeres, a las chicas, en un trencito así. Y los muchachos tenían que ir por abajo. Y ellas tenían polleras. ¿Ustedes entienden esto? Eso en una iglesia, así acá, jugando. Tuve que ver el video, porque si no, no tengo pruebas, si no estoy hablando sin estar seguro de lo que digo. Cuando hay irreverencia en la casa del Señor. Para los irreverentes y profanos. Traer algo acá que no es de Dios. Hace 2 o 3 días atrás vi el video de una iglesia católica. Dejemos por un lado aparte el tema de que ellos tienen el asunto de las imágenes de la Virgen, ¿no? Traían un ídolo de un Buda. Lo traían como para tener amistad con todas las confesiones, porque todos somos hijos de Dios, qué sé yo. Y entraban y ellos cantándole a ese Buda. Es una cosa terrible, hermanos. Estamos entregando, permitiendo que entren cosas profanas en la iglesia.
es para los parricidas y matricidas, los que matan a sus padres o a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los que dice después, versículo 10, después de homicidas, después de fornicarios, ¿qué dice? Sodomitas. ¿Qué será sodomitas? Viene de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que vinieron los ángeles de Dios para advertirle a Lot que iban a destruir la ciudad por el pecado que había allí? ¿Y qué dijeron la gente del pueblo? La Biblia lo suaviza porque si no sería muy feo tener que decirlo con todas las palabras, pero dice, ¿quiénes son estos hombres que están en tu casa? Le preguntan a Lot, que eran los ángeles, ¿no? Sácalos afuera que los queremos conocer. No saludarle, darle la mano, Otra cosa querían hacer. Era toda una inmoralidad, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, cualquier cosa. Y por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, incluidos los tratantes de esclavos, o los niños que no sabemos si Loan, este niñito, fue llevado para usarlo sexualmente, no sabemos. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, los que juran en falso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, o sea, la saludable enseñanza, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, o al que me fortalece, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, me consideró fiel, poniéndome en el ministerio. Ministerio no es una palabra misteriosa. Ministerio significa servicio, que me puso en el servicio, habiendo yo sido antes. El apóstol Pablo antes de conocer a Jesús, era el enemigo número 1 de la cristiandad. Como decir un musulmán de los terroristas, bueno, una cosa así, era terrible el apóstol Pablo. Y él se convirtió a Cristo y llegó a escribir casi todo el Nuevo Testamento, lo llenó de cartas. Poniéndome en el ministerio, dice el versículo 13 de 1 Timoteo 1, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él no conocía al Señor, él pensaba que había que destruir a los cristianos porque estaban deshonrando a Jehová Dios. No entendía él. Hasta que Jesús mismo lo derriba en el suelo con su luz fulgurante y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Yo persiguiéndote a ti? Claro, al perseguir a los cristianos me estás persiguiendo a mí. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A medida que crecemos en amor y en fe, esa gracia de Dios se hace más y más abundante para con nosotros. Nos da más y más cosas que no merecemos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué cosa? Esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se consideraba el apóstol Pablo. Yo soy el peor de los pecadores, soy el primero de los pecadores. Esta es la prédica que nosotros tenemos que tener, hermanas y hermanos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cada vez que estamos predicando, cada vez suavizamos más el mensaje del Evangelio.
Y empezamos a decir, bueno, usted está triste, usted está desanimado, usted está enfermo, que todo eso es cierto, eso es cierto. Y señalamos como que Jesús viene a consolarnos, viene a quitar nuestra angustia, viene a bendecirnos y para poder conseguir un nuevo trabajo, porque hace poquito perdí el trabajo. Jesús vino mucho más que para eso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando uno dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no tiene más remedio que empezar a explicar que es un pecador. Y no tiene más remedio que decir que vos sos un pecador. Y que yo soy un pecador, pero Jesús me perdonó. ¿Y Jesús te perdonó a vos? Bueno. Entonces tenemos que, decía una persona, un escritor, que cuando los predicadores predican tienen que apuntar al tercer botón del chaleco. Antes usaban el chaleco, entonces el tercer botón hay que ir al corazón directamente. Decir la verdad del Evangelio. Hasta a veces nuestras mismas canciones se alivianan de tal manera. ¿Cómo vas a cantar? Pecador, ven a Cristo Jesús. No, ¿cómo dice eso? No se dice eso. Se dice, Jesús es amor y es paz. Vos querés ser feliz como yo. Levantad la mano y decir, recibo a Jesús. ¿No? Nos hemos apartado. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al bendito Señor hallarás. Ven a Él, pecador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Son unas canciones de hace 500 años atrás. ¿Qué importa que sea hace 500 años atrás? ¿Qué dice la palabra? Y eso es lo importante. ¿No es cierto? Bueno, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia o toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben que un creyente leyó este versículo 17 y se inspiró para hacer una canción? Y puso así, al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y los cristianos cuando escuchan esa canción no se emocionan, porque ni conocen este texto de la Biblia. Dice, qué palabra rara que dice este coro. Pero cuando uno conoce la Biblia, y cuando Dios te toca el corazón y te habla, y luego escuchás una canción con esta letra, te emocionás. Pero te das cuenta, por eso hay tan poco conocimiento de la Biblia. Este mandamiento, hijo Timoteo, hijo espiritual, ¿no? Te encargo. ¿Cuál mandamiento? Te rogué que te quedases en Macedonia, en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, sé fiel, Timoteo, y el Señor te va a utilizar para que muchas almas sean salvadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué dice que ser cristiano es ser soldado? Claro que sí. Somos soldados de Jesucristo. Y no podemos darnos a vivir en lujos y deleites. Somos soldados de Jesucristo. Qué lindo. Manteniendo,
para que milites por ella la buena milicia, manteniendo, conservando la fe y la buena conciencia. Si yo tengo mala conciencia, me dicen, Marcos, ¿podés predicar? Digo, no, lo que pasa es que tengo un poquito así problema en la garganta. Y que la conciencia me dice, no seas chanta, no aceptes de ir a predicar. Todas las malas palabras que dijiste, las veces que silbaste a las chicas, y vos estás casado. Entonces uno pone excusa. Entonces dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Saben lo que es naufragar? Que estás en el barco y se hunde el barco. Se puede hundir nuestra vida, nuestro testimonio. Dice la Biblia que un buen perfume, un caro perfume, se puede arruinar y dar feo olor porque dentro del frasco cayó una mosca. Se ahogó, se murió y se empieza a pudrir. Y así un mal testimonio en nuestra vida que ha sido lavada por la sangre preciosa de Cristo puede llegar a tener mal olor. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Si ustedes quieren saber algo acerca de Himeneo, en el siguiente libro, que es 2 Timoteo 2:17, dice un poquito más de Himeneo. Y su palabra, dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más en la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, diciendo que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Alejandro dice también. Si quieren saber algo más de Alejandro, 2 Timoteo 4:14. Dice, Alejandro, que era de profesión calderero, tenía una caldera, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar, a no decir cosas fuera de la palabra de Dios. Entregué a Satanás. ¿Qué significa eso? Que no tiene más la cobertura y la protección de la iglesia. Por eso algunos que dicen, ¿qué me importa? Ya no me congrega, total. Yo igual creo en Jesús y no sé como algunos que van a la iglesia, te los podría nombrar con nombre y apellido, que hacen tales cosas. Yo tengo la Biblia en mi casa. Cuidado. Es importantísimo que así como el carbón tiene que estar con los demás carbones para estar encendidos, estemos congregados. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es costumbre? 3 meses vengo a la iglesia. Y después, sin irme de vacaciones, porque puede ser que uno se vaya a China por negocio, qué sé yo. Falto 3 meses. Hermano, usted está faltando hace 3 meses. Lo que pasa es que yo tengo esa costumbre, ¿vio? Porque siempre venía a los cultos, eso me aburre. Siempre cantar, no hay Dios tan grande como tú. Y en vez de leer otras cosas, otros libros de historia, de geografía, siempre este libro, la Biblia, y de la Biblia no salen estos tipos, no salen de la Biblia, ¿eh? Gloria a Dios que no salimos de la Biblia. Gloria a Dios. Hermanos, qué importante es estar congregados. Qué importante es leer la palabra de Dios y qué importante es vivir esta palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, en esta mañana porque hemos leído 1 Timoteo capítulo 1 y nos ha hecho tanto bien. Gracias, Padre.
Ayúdanos a vivir esa saludable enseñanza bíblica, que es sana, que es saludable y que es bíblica. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.